Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire que aquí hay una característica especial de los códigos de sabiduría. Habla del temor de Jehová, que es honra, y habla del conocimiento del Santísimo como inteligencia. Entonces, una persona sabia tiene temor de Dios, y una persona inteligente es el que conoce a Dios. ¿Sí? Una de las cosas que cuando me paré allí, ahora que entré plenamente al servicio, el Señor me hacía una pregunta y me confrontó. No tengo la respuesta en este momento, pero me dijo: ¿cómo quisieras tú que la iglesia me sirviera a mí? ¿Cómo quisieras tú que este pueblo que te he permitido pastorear me sirviera? Y me dijo él mismo: porque muchos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? No se trata de venir a congregarse, o no se trata de prestar el servicio en cada una de los departamentos o de los ministerios. Cuando ministraba Adriana, ella dijo algo que también me impactó, y dijo: mi tiempo con Dios es innegociable. Buscar su presencia es el mayor deseo, el mayor anhelo. Nosotros no podemos ser católicos sin imágenes. Los cristianos somos cristianos porque nuestra meta es Cristo. Esa es nuestra verdadera meta. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer reconociendo que nuestra meta es Cristo. Y ese conocimiento del Santísimo es lo que realmente da la inteligencia espiritual, que es la mayor inteligencia que nosotros tenemos que desarrollar. Y Proverbios es como una síntesis, como un abstract de todo lo que es la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte, esta es la segunda parte de la serie, interesante. Escuché el segundo mensaje del domingo anterior, y hoy quiero hablarte de tres códigos de sabiduría que están en la palabra. El domingo pasado te hablé de uno que fue específicamente el código de la sabiduría, pero hoy quiero hablarte de tres códigos. El primero se llama obediencia absoluta, el segundo se llama fe absoluta, y el tercero se llama honra absoluta. Te voy a hablar de tres códigos. Y el primer código de hoy, que es el siguiente código de sabiduría, sería el segundo, del cual estaríamos hablando en esta serie. Está en el capítulo 3, bueno, los tres están en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Repito: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿No le parece a usted extraño que cada proverbios, cada consejo va amarrado con una promesa? Cada vez que Dios te da una demanda, o sea, cada vez que Dios coloca un mandato para bendecirnos, ese mandato está amarrado a una promesa. Y la promesa, en la Biblia, la largura de días está amarrada con la honra a los padres, ¿sí? Pero también en la Biblia, la largura de días y años de prosperidad está amarrado a la obediencia. Y la palabra hebrea Shama, se escribe S-H-A-M-A y un apóstrofe, Shama, es la palabra oír en la Biblia. Pero esa palabra que aparece allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
La palabra oye es la palabra shamá o shama, y esta es una acción no de oír, sino de obedecer. O sea, oír atentamente, o también significa obedecer por cuanto oí, o también significa compartir lo que oí con inteligencia. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que nuestro oído sea un oído espiritual. La palabra dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Entonces viene por el shamá de Dios, viene por un agudizar nuestro oído de una manera especial, de tal forma que cuando Dios nos demande algo, no nos cueste trabajo actuar de manera inmediata. O sea, hacer una actuación inmediata de lo que Dios nos está demandando. Muchos de nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales, matrimonio, comprar una casa, comprar un vehículo, colocar a uno de nuestros hijos a que estudie en alguna universidad que nos va a costar algunos recursos económicos altos y muchas veces no tenemos de dónde sacarlo, muchos de nosotros le pedimos a Dios señales. Y yo he entendido que cuando le pido a Dios señales es porque mi oído no está agudizado. O sea, la señal es para el que no tiene el oído agudizado. Y el que tiene el oído agudizado conoce o distingue perfectamente la voluntad del Padre. No sé si usted lo capta. Mire, la obediencia no nace de leer la Biblia. La obediencia nace de practicar la Biblia. O sea, la obediencia es una acción de oír la palabra de Dios e inmediatamente cumplirla. El domingo pasado yo les dije a ustedes, hoy Dios puso en mi corazón que tenía que sacar el cerdo de mi alimentación. Y nos fuimos a almorzar, nos invitaron a almorzar, fuimos a almorzar y el plato contenía cerdo. O sea, y en el lugar que fuimos, ese cerdo es espectacular, ¿sí? Y ese día Dios examinó inmediatamente mi corazón. Examinó mi corazón. Mire, yo he entendido algo. Yo no probé cerdo. Me comí solamente la carnecita molida. Yo he entendido algo. Que muchas veces tú no triunfas en lo que te propones o en las determinaciones que te haces porque no haces una confesión pública de lo que Dios te está pidiendo. ¿Sabe de cuántos adulterios ha sido salvado mi matrimonio? Por una confesión pública. ¿Sabe de cuántas decisiones erradas yo he sido salvado por hacer una confesión pública? O sea, yo podía decir en privado, Señor, no como más chicharrón, ¿sí o no? Pero cuando yo lo digo en público, ustedes se vuelven mis testigos. Usted se vuelve mi testigo. Y en la vida hay cosas que se vuelven testigos. Por ejemplo, que Jason y Hasley, Adriana y Jamie sean novios sin darse un solo beso en este proceso de noviazgo que lleva un proceso de 3 años. ¿A usted no le parece inconcebible eso? O sea, ¿a usted no le parece una situación inconcebible? Porque ellos decidieron que su primer beso y que su toque es para la noche de bodas. O sea, y eso lo dijeron público. Y cuando uno toma y hace una confesión pública, lo que aparece es un respaldo de Dios a través de algo llamado obediencia. Y muchas veces nosotros fracasamos, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque no estamos entrenados en escuchar la voz de Dios.
Y el mayor entrenamiento nuestro es el de escuchar la voz de Dios. Porque Shama significa o implica actúa inmediatamente en lo que Dios te ha dicho. Actúa ya. Actúa de esta manera. Mira, a mí un pastor me dijo, si tú tienes problemas con tu pareja y en tu hogar, es porque tú no te has convertido. Y eso me impactó. Si tú tienes problemas en servirle al Señor, es porque no te has convertido. Si tú tienes problemas en amar a tu enemigo, es porque no te has convertido. Y es la realidad. Porque la conversión implica un cambio. La conversión implica que realmente yo voy a obedecer es la voz de Dios. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Esa es la conversión. Los problemas de la casa en parejas, en la familia, se acaban cuando hay una familia convertida o cuando hay una pareja convertida. No se acaban las discusiones, se acaban las ofensas. No se acaban, digamos, las situaciones que puedan generarse un conflicto, sino que no avanza el conflicto porque ponemos a Dios de primero antes de hacer avanzar el conflicto. Entonces, todo lo que tiene que ver con obediencia tiene que ver con conversión. Uno en el evangelio no se desmotiva ni se deprime mientras tenga comunión con el Señor. O sea, vamos a pasar momentos de dificultad, vamos a pasar situaciones muy difíciles, viene la adversidad, viene la prueba. Es que Dios no nos ha eximido como creyentes de la adversidad y la prueba. Pero ¿sabe qué pasa? La obediencia nos hace personas viviendo del gozo del Señor, viviendo de un gozo especial, porque estamos dispuestos a cumplir su perfecta voluntad. ¿Sabe algo? En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, la palabra dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, entonces vendrán y te alcanzarán todas estas bendiciones. Proverbios 3, 2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, la obediencia trae más edad biológica. Pero la obediencia trae más edad en vida. O sea, no es tanto que tú cumplas 120 años o 100 años, sino que esos 100 o 120 años tengan salud, o sea, tengan vida. En que tú puedas caminar, en que tú puedas transitar con la vida interna, porque uno no cumple los años cronológicos, uno cumple los años celulares, es decir, los años que están en la célula. Es decir, que si yo cuido mis células desde niño, desde joven, dejando de consumir alimentos que no debo consumir, mis células no se desgastarán ni trabajarán tanto y podré vivir cronológicamente más años. Estamos allí. Pero Él me está garantizando que la obediencia a su palabra me dará años y vida, pero también me aumentará la paz. Ahora, Dios no se queda allí. Dios sabe que tú y yo necesitamos bienes materiales para vivir. O a ti no te agradaría tener una casa propia, o a ti no te agradaría tener otra casa para arrendarla. Claro que no se monte Petro, ¿no? Porque si no te la quita, de acuerdo a la propuesta de Él, ¿cierto? Entonces, o a ti no te agradaría que toda tu familia tuviera cómo movilizarse, o a ti no te agradaría que tus hijos pudiesen estudiar donde ellos pudiesen desarrollarse. Entonces Dios dice adicionalmente en Deuteronomio 28, 1 y 2, que si yo oigo atentamente, en otras palabras, si yo obedezco la voz de Jehová Dios, la guardo en mi corazón y la pongo por obra, entonces vendrán y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y hace un catálogo de bendiciones que va desde la familia, desde bendecir el vientre, desde bendecir los hijos, desde bendecir el matrimonio y desde bendecir tu economía. De tal manera, Deuteronomio 28 del 1 al 14 es un himno para los judíos. Y ellos no
Ellos le prestan a todas las naciones, como dice Deuteronomio 28:12, dice: mas tú prestarás a todas las naciones, pero no recibirás prestado de nadie. O sea que ellos no reciben dinero prestado de ninguna nación, porque sencillamente aprendieron a oír atentamente la voz de Jehová su Dios. En otras palabras, cuando ellos, los padres primitivos del pueblo de Israel, aprendieron a obedecer a Dios, Dios les entrega inmediatamente la facultad para generar y para ser el dueño de la banca en el mundo entero. Y es lo que Dios quiere para nosotros, para ti, para mí. Estoy hablando de su iglesia. Esta es una promesa para su iglesia. Materialmente, o la bendición material, también es resultado de la obediencia, porque la obediencia abarca conocer y cumplir la voluntad de Dios. Eso abarca la obediencia. Ahora, solo quien mantiene una vida de honra a Dios en todos los aspectos de su existencia puede oírlo. Dios no le habla al necio a menos que sea para llamarle la atención, pero no lo habla para bendecirlo. Porque si el necio quiere ser bendecido, tiene que meterse en la palabra, y para meterse en la palabra y poderla entender, tiene que convertirse. Tiene que convertirse. Porque sencillamente es a través de la palabra, donde yo paso de necio a simple y de simple a sabio. Ese es el proceso. Cuando yo no era convertido, era un necio, negaba a Dios con mis actos. Cuando me convertí, pero no obedecía la palabra, era un simple. Pero cuando me convertí y obedezco la palabra, paso de ser un simple a ser un sabio. Ese es el proceso que Dios usa en nuestra vida. Entonces, si yo mantengo una vida de honra a Dios, es porque tengo intimidad con Él. Y si tengo intimidad con Él, lo puedo oír, y si lo oigo, lo puedo obedecer. Y si lo puedo obedecer, yo puedo compartir con inteligencia todo lo que recibo en intimidad. Todo lo que yo recibo en intimidad. Entonces, una característica que distingue al obediente se llama comunión. Se llama comunión. O sea, el obediente se distingue por mantener una comunión con su Dios. No se puede ser obediente a Dios. No puedo ser obediente a las autoridades delegadas de Él en la tierra. No puedo ser obediente a las demás personas si no tengo una vida de compañerismo con Dios. Si yo no tengo esa vida de compañerismo, mi obediencia no se desarrolla, porque la comunión con Dios me llena de su sabiduría. Y al llenarme de su sabiduría, automáticamente me vuelvo obediente. El error que destituyó al primer rey de Israel, a Saúl, fue hacer las cosas a su manera. En 1 Samuel 15:22 dice claramente que para Dios la obediencia es superior a los sacrificios que se pongan en el altar. Yo puedo traer la mejor ofrenda, yo puedo traer el mejor diezmo aparentemente, o el diezmo más voluminoso, y que puede inclusive resolverle el problema a la administración de la iglesia para todos los gastos. Pero ¿sabe qué? Eso para Dios es muerto. O sea, porque para Dios la obediencia vale más que los sacrificios. Saúl le dijo a Samuel: mira, pero es que el pueblo, el ejército decidió apartar lo mejor de lo mejor de los filisteos. Lo mejor lo apartó, no, era Amalecita. Lo mejor, sí, las vacas, las ovejas, cierto, el oro, todo lo mejor, sí, todo lo mejor del botín, cuando Dios había pedido que todo el botín fuera para él. Mira, ¿sabe que casi tumba a Israel para entrar a la tierra prometida? El pecado de Acán. Y hay algo que yo he entendido, iglesia, que los pastores cuidamos la santidad de la iglesia, pero no cuidamos la obediencia. Y sabes que si yo cuido la obediencia, la santidad viene sola. O sea, lo que yo tengo que cuidar como pastor de este rebaño es que tú y yo seamos obedientes a la palabra del Señor.
Mira, cada conflicto que tú tengas con un pastor, con un líder, con una autoridad espiritual, no es un problema de fe ni de santidad, es un problema de obediencia. Cuando la obediencia nos caracterice como iglesia, nadie nos detiene. Porque la obediencia está midiendo la verdadera salud espiritual de la iglesia. La salud espiritual de la iglesia la mide el obedecerle a Dios. Porque si yo le obedezco a Dios, le obedezco a los hombres. Porque yo no puedo amar a Dios y no amar a los hombres. Tampoco puedo obedecer a Dios y desobedecer a los hombres, a menos que tenga que desobedecer porque los hombres me están incitando a que yo ofenda a Dios. O sea, cuando desobedezco a los hombres, cuando la orden del hombre es contraria a la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo también entiende en Romanos 12:1 que Dios nos demanda poner nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Esta es una demanda superior a la del Antiguo Testamento. Estamos leyendo Levíticos. Y el animal no se quemaba vivo. ¿Cómo se quemaba el animal? Debía estar muerto. Primero se degollaba, se tomaba la sangre, se santificaba el altar con la sangre del animal que nos iba a representar. Pero hay algo importante. En el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de un sacrificio vivo. Es decir, soy yo quien me presento al altar y soy yo quien me quemo vivo en el altar. Es decir, me someto a Dios y en ese sometimiento a Dios el Señor me termina bendiciendo a mí. Me da sabiduría, me da inteligencia. Segundo código del día de hoy, que sería el tercero, porque ya hablamos del primero como sabiduría, se llama fe absoluta. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces dice: fíate, no te apoyes y reconócelo. ¿Sí? Míralos. Fiar, el verbo fiar, el verbo apoyarme y el verbo reconocer. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Sí nota que ya yo no necesito señales. Cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra, desaparecieron dos cosas del Antiguo Testamento. Desaparecieron el Urim y el Tumim, es decir, los dados en los cuales los sacerdotes lo echaban para echar suerte sobre el pueblo, porque de esa manera Dios les hablaba. Por lo tanto, la suerte termina cuando el sacerdocio supremo está en Cristo. Ya no necesito la suerte. Esa es la razón por la que no deberíamos jugar ningún juego de azar como lotería o cualquier cosa de esa. La segunda tiene que ver con las señales, porque las señales eran necesarias por la falta del conocimiento del Señor. O sea, en el Antiguo Testamento, aunque estaba la palabra de Dios, muy poca gente la conocía. Y la conocía muy poca gente porque no vivía dentro del corazón del creyente la persona del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, Dios cambia la historia de cómo comunicarse con el hombre. Ya Dios no vive a través de Jesús caminando sobre la tierra, porque cuando Jesús caminó sobre la tierra, la única persona que tenía una genuina comunión con Dios era Jesús. Pero cuando Jesús se va, Él dice: es necesario que yo me vaya y yo les deje a otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu que los llevará a la verdad. Pero ese Espíritu no va a morar fuera de ustedes, ese Espíritu Santo va a morar dentro de ustedes.
Y al morar el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces ya la voz de Dios no solamente está en la palabra, sino que ahora está dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Estamos claros allí? De manera que cuando yo tengo dudas, más que señales, lo que tengo que pedirle a Dios es que me agudice mi oído espiritual, porque lo quiero escuchar, porque quiero escucharlo. Cuando yo tengo decisiones que tomar, yo le digo: Señor, por favor, te ruego que me hables a mí directamente. Te ruego que sea tú directamente la voz que yo quiera escuchar. O a veces le digo: Señor, te ruego que en esta semana uses a un siervo para hablarme. Entonces Dios va a decirme: bueno, listo, tú no quieres que te hable directamente, sino quieres que te hable a través de un siervo. Y llega un siervo y me llama, o llega un siervo y coloca una reflexión, y entiendo que Dios me está hablando. Escúchalo: la obediencia me lleva a la fe. Por eso no puse la fe de primero. O sea, yo tengo que primero obedecer a Dios para que mi fe se desarrolle. A nosotros nos han enseñado que primero tengamos fe para que se desarrolle la obediencia. Usted puede tener fe y no se desarrolla la obediencia. Y hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene una obediencia desarrollada. Y Dios pide que desarrollemos obediencia, porque Dios le habla al obediente. Y cuando Dios le habla al obediente, la fe se desarrolla. ¿Estamos allí? De manera que un cristiano exitoso es un cristiano que tiene desarrollada la fe producto de la obediencia. O sea, más fe más obediencia es igual a santidad, es igual a resultados positivos, es igual a menos equivocaciones. ¿Estamos allí? Entonces, Dios quiere que nosotros desarrollemos fe, pero esa fe se desarrolla en la obediencia. En la medida en que yo obedezco a Dios, mi fe va creciendo. Por eso la ecuación del éxito es esa: fe más obediencia. Ahora mire, cuando revisamos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, la vida de Abraham es un vívido ejemplo que las promesas de Dios se activan por medio de estos dos pilares: fe más obediencia. Mira lo que él le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Primera promesa. Segunda promesa: te bendeciré. Tercera promesa: engrandeceré tu nombre. Y cuarta promesa: serás bendición. Cuatro promesas. Pero mire lo que le pide Dios: vete de tu tierra, primera demanda. Segunda demanda: vete de tu parentela. Tercera demanda: vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuarta demanda. Le hace una promesa por cada demanda. Es decir, Dios le entrega 4 demandas. ¿Y cuántas promesas le hace? 4 promesas. Cada demanda de Dios tiene una promesa atada. Usted, cada vez que vea una demanda de Dios, prepárese que viene una promesa de Dios. Y cuando viene una promesa de Dios, ese Dios que lo está prometiendo es el Dios que lo va a cumplir. Tener una religión es muy fácil. O sea, yo puedo ser religioso, pero tener una relación con Dios es difícil. Porque la relación con Dios depende que yo muera. Por eso Salomón dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, tu confianza tiene que estar puesta en Dios y no en ti. No en tu capacidad. No en tu capacidad. O sea, no es porque hayas salido de la universidad Cumbre o porque hayas salido del colegio Cumbre o del técnico Cumbre, tienes las puertas abiertas. Quizás la lección más reciente es el partido de fútbol ayer. Mientras un equipo no oró y estaba totalmente confiado que eran los Goliat, ¿cierto? Y que los penaltis, ellos no fallan con los penaltis, ¿sí? Otro dijo: no somos nadie. No somos nadie. No tenemos, o sea, jugador por jugador, ellos nos ganan. Un técnico de $300,000 al año versus un técnico de $1 millón al año. El dueño de una pollería versus el dueño de las gaseosas y de todos los refrescos en Colombia. O sea, mano a mano no había capacidad.
Pero ¿sabe qué hubo? Humildad, humillación. Por eso la palabra dice: el que se humilla será exaltado. Entonces, la clave se llama humillación. ¿Y qué es fe? Humillarme delante de Dios. Eso es fe. Porque es que la gente dice, fe es creer. Hay gente que cree, pero eso no es fe. Pero la fe tiene una manifestación real que se llama: me humillo delante de la presencia del Señor. Tengo un problema, me humillo delante de la presencia del Señor. ¿O acaso el Señor no sabe que yo soy frágil? ¿Acaso el Señor no sabe que yo me desanimo? ¿O acaso usted y yo no le hemos llorado al Señor por los desánimos? ¿Usted sabe cuántas veces le he dicho al Señor: te entrego este puesto? Yo no se lo he dicho al Señor una vez, yo se lo he dicho al Señor muchas veces. Muchas veces. Yo he tenido mis maletas listas para irme de Medellín con mi familia. Muchas veces. Pero cuando uno va al altar y se humilla, entonces Dios le cambia la historia a uno. Dios lo levanta a uno. Usted nunca lo habrá notado, pero yo aquí he llegado a predicar desanimado. Yo aquí he llegado a predicar con el corazón en la mano. Y usted quizás no lo ha notado. Y quizás ha sido la predicación más apoteósica, más aplaudida. La predicación en donde la gente quedó impactada, pero yo estaba vacío. Porque a la larga esto lo hace el Señor, no lo hago yo. Muchas veces tú has estado en la alabanza con el corazón en la mano, y muchas veces tú has estado sirviendo como mujer con el corazón en la mano, como maestro de escuela con el corazón en la mano, porque esto es de Dios. Le decían a mi esposa: qué voz es tan hermosa tiene su alabanza. Le decía la odontóloga de ella. Casi que entro el domingo. Y decía: Señor, eso solo lo haces tú, porque aquí nadie ha nacido con voz para cantarte. Aquí no hay una voz profesional, aquí no hay una voz. Eso solamente lo hace el Señor. Como tú puedes ser maestro de niños sin haber estudiado nada que tenga que ver con niños? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Pero la humillación me da fe. La fe, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 11 que la fe, ¿qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que ser humilde para esperar. Mire, Abraham tuvo que esperar 15 años, pero a los 13 años de esos 15 la embarró, metió las de caminar. Le creyó a su esposa. Abraham le pasó lo mismo que a Adán. Escuchó la voz de su mujer. Y muchas veces la voz de tu esposa no es la voz de Dios. Y a veces tu esposa no ha estado en la intimidad con Dios como tú lo estuviste. Y a veces tu esposa, desde su humanidad, y es un concepto personal, desde su humanidad te hace un comentario. Pero lo que ella se olvida es que tú estuviste en la presencia del Señor, y que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por la presencia del Señor. A veces viene alguien al cual tú estás dirigiendo y te dice líder o te dice pastor. A mí no me parece que eso sea así, pero lo que esa persona no sabe es que tú estuviste en la presencia del Señor. Y mientras tú estés en la presencia del Señor, no cambies lo que el Señor te ha dicho, porque eso es fe. Si el dibujo no le parece bonito a los demás, pero fue lo que Dios te dijo que hicieras, hazlo. Hazlo. Mire, ¿sabe que Abraham tuvo otra embarrada? Abraham salió con Lot. ¿Y quién fue Lot para Abraham? Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Un tipo mundano, un tipo sin fe, un tipo que prefirió ver lo mejor del valle e irse a lo mejor del valle, pero allá estaba Sodoma y Gomorra. Pero algo que Abraham le recordó en el capítulo 13 de Génesis, y dice: si tú tomas para el norte, yo tomo para el sur. Si tú tomas para el oriente, yo tomo para el este. Escoge tú primero. Porque él necesitaba soltarse a Lot. Muchas de tus bendiciones están trabadas porque andas todavía con Lot.
Porque la diferencia es que la bendición estaba sobre Abraham y la diferencia es que la bendición está sobre ti. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando la bendición está sobre ti, tienes que soltar a Lot. Deja que Lot se vaya, porque él cometió el error de salir de Ur de los Caldeos con Lot. Y muchas de nuestras bendiciones se detienen porque Lot está metido en nuestro ministerio, o porque Lot está metido en los asuntos con los cuales nosotros le servimos al Señor. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra del Señor. Me gusta esto. Y el orden que usa el proverbista es: confía, no dependas, busca su voluntad. El salmista dice en el Salmo 125: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué es la fe? Una gran montaña que no se mueve. Esa debe ser nuestra fe. Lo más valioso que tú tienes como hijo de Dios es tu permanencia para ver lo que Dios te ha prometido. Es tu permanencia para ver lo que Dios te ha prometido. Tener fe es muy fácil. Mantenerse en ella requiere otro precio. Porque mantenerse en ella requiere humildad y requiere obediencia. Y por último, tercer código de sabiduría de hoy: honra absoluta. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Promesa. Hay una condición y hay ¿qué? Una promesa. ¿Sí? Entonces, mira el orden que va llevando el proverbista: obediencia, luego ¿qué? Fe, y ahora ¿qué? Honra. Ese es el proceso de Dios para bendecir nuestra vida materialmente. Obediencia, súmele la fe, súmele la honra. Ahora, ¿qué es honrar a Dios? La palabra que se usa allí es timao. Y timao significa reconocer la condición de superioridad de alguien. O sea, cuando el proverbista está diciendo honra a Jehová con tus bienes, lo que está diciendo es que ese alguien es el rey, es el creador de todas las cosas, y que de lo que yo tengo, lo que yo pueda tener en este momento en el bolsillo, que son 20,000 pesos todo lo que tengo, es para Dios. Mire, aquí dirían lo más charro, en la costa diríamos lo más chistoso, ¿no? Lo más chistoso es que yo quedé sin plata anoche y dije: Señor, no tengo para tu ofrenda. Y cuando fui a levantar las llaves, estaba la llave del carro y bajo la llave estaba este billete de 20. Lo que te quiero decir es que Dios tiene cuidado de todo. Este billete de 20 yo sé que lo puso mi hijo Marcos. Y le pregunté a mi esposa: él usó el carro, porque cuando él usa el carro, él me deja la gasolina, pero él no se llevó el carro. Pero ahí está el billete. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Cuando tú decides honrar a Dios en todas las áreas de tu vida, Él siempre tiene una salida para ti. Cuando Jason dijo: si Dios me da 40 millones de pesos, yo compro la batería, Dios le dio un empleo que en 12 meses se gana 40 millones de pesos. ¿Estás entendiendo? O sea, tú lo propones y Dios abre la puerta. Tú lo propones y Dios abre la puerta. ¿Estás? No tiene que ver con diezmos. Tú te puedes robar el diezmo del Señor que quieras. Ese es tu problema. Yo nunca te voy a... O sea, yo decidí nunca más confrontar a nadie por ese tema. Tú te lo puedes robar. Ese es tu problema. Tú eres ladrón delante de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Tienes detenida tu prosperidad financiera. Y ese es tu problema. Yo tampoco me voy a meter en eso. Yo decidí no meterme con los ladrones. ¿Sí? Yo decidí no tenerlos a mi lado también. Decidí eso. Es tu problema. Ese es tu problema. Pero la palabra dice que yo lo tengo que honrar, y cuando tú decides honrarlo, nada detiene la sobreabundancia de tu vida. Eso es lo que yo he entendido. Que si yo tengo obediencia, voy a tener ¿qué? Fe. Pero si tengo obediencia y fe, ¿qué voy a tener? Honra.
Y si yo honro a Dios, ¿sabe qué va a pasar? A mí me van a honrar. Si yo honro a Dios, a mí me van a honrar. A mí me van a honrar. Yo he pasado meses donde económicamente no he recibido salario, pero no se han dejado de pagar las cosas, porque Dios te honra. O sea, Dios te va a abrir la puerta. Entonces, eso es una relación personal, siervos. El diezmo, la ofrenda. Leyendo Levíticos, mi esposa me decía unas cosas súper importantes que ella entendió y yo hoy aprendí cuando ella me las compartía. Es que Dios tiene las ofrendas con un propósito de santidad y de bendición para nuestra vida. Dios se tomó el trabajo de designar una ofrenda que la llama la ofrenda de la paz. Imagínate, una ofrenda de la paz. ¿Tú sabes lo que es vivir con la paz de Dios? Es que, hermano, tú caminas sin preocupación. Sin preocupación. ¿Tienes empleo o no tienes empleo? ¿Esté produciendo la empresa o no esté produciendo la empresa? Tú caminas con la misma paz porque tú entregas ofrendas de paz. Y la promesa de Dios es que te va a dar paz en todo. No dependemos del hombre. ¿Dependemos de quién? De Dios. Amén. Dios está pidiendo que lo honremos. No, ¿sabes? Dios no pide que lo honremos. Dios pide obediencia. ¿Sí? Ahora, yo te voy a hacer una recomendación. No diezmes ni pagues primicias por la promesa. Hazlo por honra. Hazlo porque quieres reconocerlo a Él en todos tus caminos. Amén. Y por último, te digo, la escritura dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Poner en las manos de Dios lo primero que recibimos y lo primero que tenemos es más que obediencia o que fe, es honra absoluta. Y quien lo honra a Él, también Él lo honrará en público. El religioso no puede honrar porque conoce reglas para adorar, pero no lo conoce a Él. Por eso el religioso no diezma, porque no conoce a Dios. Gracias por su amén. Quiere decir que usted es religioso. No tiene una experiencia de vino nuevo. El religioso no tiene una experiencia de vino nuevo, como le sucedió al hombre de las bodas de Canaán. Los milagros financieros son para los que honran a Dios. Para eso son los milagros financieros, para los que honran a Dios. Para aquellos que Dios significa todo en su vida y no solamente una actividad de fin de semana. Las promesas de Dios son en Dios sí y en Dios amén. El problema es que para muchos es mejor y más fácil depender de tu fuente de ingreso, que entre otras son pasajeras e intermitentes, que poner todo en las manos de Dios. Quien todo lo da en medida buena, abundante y rebosante, también recibirá de esa manera. Dios ha determinado 3 niveles para recibir según sea tu fe, tu obediencia y tu nivel de honra con que lo trates a Él. Amén.